Entonces, la ayudantía de hoy vamos a ver sistemas de ecuaciones, que parece un nombre demasiado sencillo para en realidad decir que vamos a empezar a ver matrices. Las matrices es como un buen sistema de representar cualquier sistema de ecuaciones, y justamente todo el semestre vamos a estar trabajando con matrices. De ahora en más vamos a estar viendo esto todo el día. Así que es buena idea de que ustedes, para el resto del curso, sepan esta materia muy, muy bien. Porque en el resto de lo que vamos a ver, esto se va a suponer como sabido y se tienen que realmente manejar. Así que esta ayudantía es importante. Es importante y no debería ser muy compleja, se debería entender bien. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Nos dicen que hay que determinar si es verdadero o falso el hecho de que, dado que es 0 de un vector más 0 de otro vector, da 0, entonces el conjunto de esos vectores es LB. Entonces, como solución, lo primero que notamos es que esto es simplemente falso. ¿Por qué? Porque tenemos que 0 multiplicado por un vector más 0 multiplicado por un vector, eso siempre va a ser 0. No nos dice nada de la relación entre los vectores. Yo podría acá agarrar cualquier par de vectores, multiplicarlos por 0 y siempre me va a dar 0. Lo que sucede es de que la solución trivial, que se llama esta solución, siempre existe en LD o en LI. Entonces no nos dice nada acerca si esto es LD o LI. No. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente es LD o LI? Bueno, tenemos que ver que existan un par alfa-beta con alguno de estos distinto de 0. Voy a escribirlo distinto de 0 nomás. Tal que alfa del vector 1, 2, menos 1, 0, más beta veces el vector 1, 3, 3, 0, sea igual al vector 0. ¿0? No, no es 0 abajo. Okay. 4. Entonces, alguno de estos dos debe ser 0. ¿Cuál es la lógica de que esto implique que sea LD? Porque si existen estos valores, entonces significa que los dos vectores, por así decir, se pueden cancelar el uno al otro. 1, 3, 3, 4. Sí, sí, eso es lo que escribí al final. Entonces, si los vectores se pueden cancelar el uno al otro, por así decir, son dependientes entre sí. Si son 0, significa que no se pueden cancelar el uno al otro, o sea, son linealmente independientes. Entonces, lo que notamos acá es que en la cuarta dimensión, o sea, en la cosa de abajo, tenemos que alfa por 0 más beta por 4 tienen que ser igual a 0. O sea, 4 beta es igual a 0, o sea, beta es igual a 0. Y si vamos a la primera dimensión, tenemos que alfa por 1 más beta por 1 es igual a 0. Y sabemos que beta es 0, entonces alfa tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Concluimos de que entonces son LI. Y listo. Ese es todo el ejercicio. Así que, ¿alguna duda con alguno de estos conceptos? O sea, yo solo para asegurarme, Ujú. si es que uno de los dos vectores que está siendo multiplicado por alfa o beta fuera el vector nulo, ahí sería linealmente dependiente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ok. Necesita ser, eso es una buena aclaración, en realidad. El vector nulo en cualquier conjunto te va a ser un conjunto linealmente dependiente. La razón de eso es de que siempre podría, digamos de que me hubiese dado, voy a escribir una nueva página más. Digamos de que tenía el conjunto de vectores 0, 0, 0 y el otro vector va a ser 1, 1, 1.
yo podría acá elegir el alfa 1 y el beta 0. Y diría 1 por el vector 0 más beta veces el vector este, que lo voy a escribir así nomás. Esto igual da el vector 0. Entonces esto implica que es linealmente dependiente. Si alguno de todos los valores es distinto de 0, entonces podemos decir de que es linealmente dependiente. El vector 0 también cuenta como que dentro de los vectores que tenemos. En las pruebas no creo que jamás les metan un vector 0 ahí, pero es importante entenderlo. Sí, para ver si es LD o LI siempre es igual a 0. Hay que ver y esa ecuación. No sé cómo se llama la ecuación en realidad. Pero sí, esa ecuación es como la típica para ver si son linealmente dependientes o no. También se puede pivotear. Se puede escribir la matriz como asociada. O sea, asociada me refiero como... Esta misma ecuación de acá yo la puedo representar como 1, 2, menos 1, 0, 1, 3, 3, 4. Esta matriz, que la estoy multiplicando por un vector alfa, beta. Y esto tiene que ser igual al vector 0. Entonces acá puedo pivotear la matriz. Y es como una manera equivalente de hacerlo. Las dos soluciones son exactamente iguales. Entonces, siguiente ejercicio. Si tenemos v, vectores tal que u es igual a 2b menos w, entonces el generado de ambos es igual. Lo primero que notamos es que claramente son linealmente dependientes los vectores, o sea, el conjunto de los tres vectores. Eso es fácil de ver porque si tiramos todo a un lado, te queda literal la ecuación que queríamos. Entonces, como son linealmente dependientes, ustedes ya a priori deberían saber, el tercer vector que estoy agregando en realidad no me agrega nada, porque lo podría formar con los otros dos. Entonces, estos ya deberían tener la intuición de que esto es simplemente verdadero. Pero para demostrar que es verdadero hay que hacerlo formalmente. Entonces, lo primero que hay que mostrar es un lado, o sea que el generado entre U, B y W es subconjunto del generado entre U y B. Eso es lo primero que tenemos que demostrar. Entonces, lo que tenemos que agarrar es un vector que pertenece acá y decimos que por lo tanto tiene que pertenecer acá. Entonces, hagamos eso. Decimos, sea X perteneciente al generado entre U, B y W. Esto implica que X lo podemos escribir como alfa veces U más beta veces B más gamma veces W. Y lo que tenemos de información es de que U es igual a 2B menos W. O sea, W es lo mismo que 2B menos U. Reemplazando eso, tenemos que X entonces es igual a alfa U más beta B más gamma veces 2B menos U. Y ahora factorizamos los U's y los B's. Y nos queda de este lado alfa menos gamma U. Y de este lado me queda beta más 2 gamma B. Y por lo tanto, X pertenece al generado entre U y B. Entonces significa de que el generado entre U, B y W es subconjunto del otro. Entonces nos falta el otro lado nomás. Tenemos que mostrar ahora que el generado de U y B es subconjunto del generado de U, B y W. Y esto es bastante fácil. De hecho, ustedes acá podrían escribir que esto es obvio en la prueba. Creo que todos los ayudantes se lo aceptarían. Pero lo que tienen que hacer es decir, sea X perteneciente a esto, entre U y B. Entonces X lo podemos escribir como alfa U más beta B. Y acá ustedes le pueden agregar un 0 veces W. Y dicen, por lo tanto, esto es generado de U, B y W.
Y por lo tanto concluimos de que los dos generados son iguales. ¿Alguna duda? ¿Se Yo entiende? tengo otra vez una duda de Ok, si no se puede hacer mucho más simple, ok. porque cierto que tenemos U y V a un lado y al otro lado U, V y W, Ujú, y también nos dan que U es igual a 2V menos W, y uno ujú, no puede cambiar esa ecuación a que sea W es igual a 2V menos U, y uno ok. ya tiene que W se puede representar con V y U. Sí, pero está bien eso, pero tenés que argumentar de que, de que em, eso es necesariamente implica de que los generados son iguales, ¿cachás? De que esto tiene que ser Sí, para sí, sí, o sea, cualquier... quería saber si Claro, era suficiente o no. requiere más argumento, pero está bien, ni por ese lado. Esto, lo que yo hago de los subconjuntos, es como se suele demostrar, o sea, la demostración más formal de que de que dos conjuntos son iguales. Pero con generados ustedes vieron propiedades en clases que pueden usar, que justamente, que si un vector pertenece al generado, entonces todas sus multiplicaciones pertenecen al generado. Entonces lo que Ujú, pudieron haber dicho es de que acá W pertenece acá. Por lo tanto, todas ujú. las combinaciones lineales con W también pertenecen acá, y por lo tanto estos dos son iguales. Y como es trivial decir ah, no, no es trivial. Pero sí pudieron haber dicho eso. Pero esto es lo más formal y lo que recomiendo hacer, pero si quieren usar las propiedades está perfecto. Y no hay ningún problema, no hay ningún error matemático. Sí. Ah, trivial significa que es obvio. Eh, sí, en matemática cuando algo es como demasiado, cuando decís como por ejemplo, digamos de que tenemos que demostrar que 2 es menor que 3, vos decís como trivial. Wow, escribí epsilon. Ok. Decís que es trivial porque es obvio, no tenés que demostrar nada, simplemente es obvio. Eh, entonces, por ejemplo, este lado de acá, esta demostración de acá es la verdad que bastante obvia, porque nada, en un lugar tenés como dos vectores que generan y del otro lado tenés tres vectores que generan y estos dos ya están adentro. Entonces es bastante obvia la demostración, pero igual no decidí poner que sea trivial porque es mejor escribirlo por si acaso. Pero ustedes pudieron haber dicho esta parte es trivial y dicho. Pero si hay algún ayudante de que quiera bajarle puntos, tal vez les baja, eso es lo malo. Entonces, ¿alguna otra duda? Entonces pasamos al tercero. Entonces, nos piden demostrar de que esta recta está contenida en el plano que representa esa ecuación. Ahora, este plano lo voy a llamar pi mayúscula. Así es como se suelen llamar los planos en general. Y lo que te necesito demostrar es que un punto arbitrario de esta recta pertenece al plano. Entonces, elijamos un punto arbitrario de esta recta. Entonces, digamos de que tenemos un x perteneciente a L. Entonces, x, tenemos que lo podemos escribir como 1, 2, 3, más un alfa, que no sabemos cuánto vale, 1, 0 y 1. Y tenemos que demostrar de que esto pertenece al plano este. Entonces, lo primero que podemos decir es simplemente reemplazar cada una de estas adentro. Entonces decimos 3 veces x1 sería 1 más alfa, más 2 veces, no, más una vez 2 y no hay ningún alfa, y menos 2 veces 3 más alfa. Y vemos cuánto vale esto. Entonces, esto vale 3 más alfa, más 2, menos 6, menos 2 alfa. Y esto nos queda menos 1, y de este lado nos queda menos alfa. Y esto debería habernos dado menos 1, pero acá nos quedó un menos alfa. Esto significa de que si alfa es distinto de 0,
entonces esto va a ser distinto de menos 1. Entonces acá lo que podemos decir es simplemente agarrar un ejemplo, podemos decir alfa va a ser igual a 1, y entonces nos queda el vector 2, 2, 4, y si esto lo reemplazamos en la ecuación de antes, teníamos que era 3 por 2 más 2 menos 2 por 4. Esto nos queda igual a 6 menos, eso más 2 menos 8, y esto nos queda igual a menos 2, que esto es distinto de menos 1, por lo tanto no pertenece al plano, y es falso. Entonces, si hay algún punto de la recta que no está contenido dentro del plano, significa que entonces la recta no podemos decir que está contenida en el plano. Y eso sería todo. Acá voy a escribir por si acaso. A1. Una pregunta, arriba donde está 3 por 1 más alfa, ¿no debería quedar luego 3 más 3 alfa? Sí, es verdad. Es la misma solución, pero Ah, ok, ya. más alfa, ok. Tal vez resté mal abajo también en realidad. Ah, no, esto es 0, claro. Me quedé con la solución de arriba. Sí, me confundí ahí, pero el resultado es el mismo. Voy a escribir esto más bonito. Puse que alfa es 1 porque necesitaba algún valor de alfa que haga que esta ecuación a la que llegué al final sea falsa. O sea distinto lo de la izquierda de lo de la derecha. Entonces elegí alfa igual a 1 por simplicidad nomás. Pude haber elegido cualquier alfa, pero elegí alfa igual a 1. En realidad, esta ecuación a la que ya llegamos, en realidad lo demuestra. No es necesario realizar todo de nuevo, como todo el cálculo, pero nada, como en general las cosas falsas se suelen demostrar con un ejemplo que se muestre que sea falso, por eso elegí el alfa igual a 1 e hice todo el cálculo de nuevo. Pude haber elegido de nuevo cualquier valor de alfa, bueno, excepto alfa igual a 0, que será el único valor que satisfacía la ecuación. Pero sí, elegí alfa igual a 1 porque es fácil. ¿Alguna otra duda? Parece que pasamos. Yo tengo una duda. Ok. ¿Por qué dijiste que menos 1 más alfa tiene que ser distinto a menos 1? ¿Porque alfa no puede ser 0? No, no, lo que dije fue, había llegado a menos 1 más alfa, que era la expresión de esta ecuación de acá, como reemplazado con mi vector genérico. Entonces yo decía, para que no sea menos 1, que era el valor de acá, entonces alfa tiene que ser distinto de 0. ¿Y por qué Entonces, no quieres que sea menos 1? no quiero que sea menos 1 porque así puedo demostrar de que esta recta no está en el plano. Porque si fuese menos 1 siempre, si acá no me hubiese quedado un alfa, entonces me hubiese quedado verdadero, ¿cachás? Cualquier alfa que yo elegía hubiese estado contenida dentro del plano. Entonces eso significa que la recta entera está contenida dentro del plano. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya me pasé.
Ok, siguiente. Una pregunta. Ujú. Que la 3, la anterior, estaría bien como sacar la ecuación de la recta L y después tomar un punto cualquiera que pertenezca a la ecuación L, esa ecuación de la recta L, y después ese punto tomarlo en el plano, que te dan ahí la ecuación del plano, y si no pertenece, eh, podemos decir que no, la recta L no está no. Sí, si encontrás cualquier punto de L que no pertenezca al plano, ya es correcto. Pero ¿a qué te referís con la ecuación de la recta, exacto? No, la ecuación de la recta L, digamos, Eh, de L. o sea, es que como como estamos en R3, para representar L no podés con solo una ecuación a menos que sea vectorial. Necesitas más de una ecuación. O sea, podrías hacerlo no sé si se acuerdan, de x menos 1 partido en 1, una cosa así, igual a... no me acuerdo cómo se llama ese tipo de ecuación. Pero no existe como una única ecuación, así como x1 más x2. Eso no existe una ecuación que represente la recta L. Eso siempre representa un plano. Ah, ya. Eso nomás por si acaso, porque suele ser un error típico ese. Pero es importante que quede claro que no existe tal ecuación. En Ya. general, cuando trabajamos en R mayor que 2, se suele trabajar con vectores porque es más sencillo. Entonces, nos preguntan ahora de que todo hiperplano en R5 que pasa por el origen es un conjunto generado por 4 vectores LI. Entonces, un hiperplano en R5 lo podemos expresar como un X1, no, lo escribí como... A ver, mejor. Un hiperplano en R5 se expresa de la forma de alfa x1, o sea, a x1, más b x2, más c x3, más d x4, más e x5, más un f, esto es igual a 0. Esa es como una ecuación que representa un hiperplano. Hay como varias formas de representarlo, lo podrían representar como un producto a punto entre un vector y el vector que están viendo, pero esta es como la forma de representar un hiperplano que es más sencilla en mi opinión. Entonces, sabemos que nuestro hiperplano genérico lo representamos así. Y nos dicen además de que pasa por el origen. Es decir, si cualquier xy es igual a 0, esto implica de que f tiene que ser igual a 0, porque acá este sería 0, este sería 0, este sería 0, 0, 0, y solo nos quedaría el f. Entonces, f tiene que ser igual a 0 para que pase por el origen. Entonces, al final, nuestro hiperplano queda nada más como ax1 más bx2 más cx3 más dx4 más ex5 igual a 0. Y ahora queremos representar de que esto es un conjunto generado por 4 vectores LI. Lo que tenemos es de que necesariamente alguno de estos valores, alguno de los a, b, c, d, e, tiene que ser distinto de 0. Porque si son todos igual a 0, entonces esta ecuación no me representa un plano, sino que me representa cualquier punto del espacio. Entonces, digamos de que acá hay un concepto que ustedes no saben, pero es el sin pérdida de la generalidad. De generalidad. Voy a decir que A es distinto de 0. ¿Por qué puedo decir que A es distinto de 0? Porque yo sé que alguno de estos valores, A, B, C, D o E, va a ser distinto de 0, pero no sé cuál. El tema es que si A no es distinto de 0 y al final le da C, la demostración es exactamente la misma, solo que con C distinto de 0. Entonces yo sin pérdida de generalidad puedo decir, bueno, voy a decir que mi valor que sea distinto de 0 es el A. Y digo, bueno, si A es distinto de 0, entonces puedo dividir todo por A.
Entonces me queda que x1 más b partido en a, x2 más c partido en a, x3 más d partido en a, x4 más e partido en a, x5 es igual a 0. Y entonces x1 lo puedo expresar como todo esto que tenemos acá. Pero negado. Ok, más o menos. Entonces ahora si queremos expresar nuestro vector de nuevo, el vector como x entero, que sería como x1, x2, x3, x4, x5, lo puedo expresar como arriba, todo lo que está acá, que sería menos b partido en a x2, menos c partido en a x3, menos d partido en a x4, más e partido en a x5, y acá x2, x3, x4 y x5. Y notar que x de 2 en adelante son simplemente variables que yo elegí como arbitrarias. Entonces las puedo en realidad separar esto de la forma así. Que x2 multiplicado por menos b partido en a, 1, 0, 0, 0, más x3 por menos c partido en a, 0, 1, 0, 0, más x4 menos d partido en a, 0, 0, 1, 0, y más x5 menos e partido en a, 0, 0, 0, 1. Ok, y esto es exactamente el mismo vector x que teníamos al principio. Y notar de que esto es trivialmente LI, como este conjunto de 4 vectores. Esto resulta ser LI, ya que no puedo formar una combinación lineal entre ellos que me dé 0, sin que sea solo la solución trivial. ¿Por qué? Porque si igualo como estos vectores a 0, como la suma de estos vectores, yo podría fácilmente saber de que x5 tiene que ser 0 para que la última fila sea 0. Después x4 tiene que ser 0 para que la cuarta fila sea 0. x3 tiene que ser 0 para que esta tercera fila sea 0. Y x2 tiene que ser 0 para que la segunda fila sea 0. Entonces este conjunto de vectores es LI. Entonces lo que podemos decir es que como cualquier vector x que era genérico dentro del hiperplano, lo puedo expresar como la combinación entre estos 4 vectores. Entonces, todo el plano, ¿cómo lo llamé? Bueno, no le puse nombre al plano, pero digamos de que el plano es pi, lo puedo definir como el conjunto generado entre estos 4 vectores, que los voy a llamar, lo voy a llamar B1, B2, B3 y B4. B1, B2, B3 y B4. Y estos 4 vectores son efectivamente LI. Entonces era verdadero. Este es complicado, la verdad. ¿Entendieron como la lógica detrás? Entonces, para que sea verdad, con cualquier valor de A tiene que cumplirse la igualdad. Sí, ese supongo que era el ejercicio anterior en realidad. Pero sí, eso es verdad. Para el ejercicio anterior, si cualquier valor de alfa cumplía la ecuación del plano, entonces significaba de que toda la recta pertenecía al plano. En este caso, ¿cómo sabemos que x2, x3, x4 y x5 no son todos ceros? Ahí sí sería LI. O sea. Claro, sabemos de que la razón que sabemos que es LI es porque si x resultase ser 0, digamos, en la última fila podemos ver de que tenemos puros ceros, excepto acá. Entonces este x5 necesariamente tiene que ser 0. Y la misma lógica podemos aplicar para el resto de las filas. En la cuarta fila, vemos, tenemos puros ceros, excepto en el x4. Entonces x4 también tiene que ser 0. Y así para el x2 y el x3. Entonces sabemos por eso de que es LI.
Es fácil de ver de qué es LI. Yo creo que en la prueba ustedes también podrían poner como esto es claramente LI y listo. Si quieren asegurarse, también demostrarlo les toma 2 minutos. Pero sí es fácil de ver de qué es LI. No es que cada una de las letras necesita ser distinto a 0, sino que alguna de las letras necesita ser distinta de 0 para que esto sea LD. Pero en este caso nos queda de que todas las letras son 0, entonces es LI. Puede pasar de que, por ejemplo, 2 sean 0 y 2 no sean 0, entonces sería igual LD, porque existen como letras de que no son 0. Sí, los X, claro, eso tal vez debería haberlo escrito. X sub I pertenece a los reales. Y voy a escribir con I perteneciente del 1 al 5. Sí, cada XY no es un vector, sino que es un componente de un vector. Al final mi X entero era el vector este que escribí acá. Este X al final es como el vector de todos los XY. Ahora esto lo voy a escribir un poco más. Y vamos a borrar esto. Ok. ¿Se cachó la lógica? La verdad que este ejercicio es un poco más difícil de lo que yo me esperaría que les entre en la prueba. Pero pues, sobre todo por esta parte de acá, de la de sin pérdida de generalidad. Como que es importante decir esto, la verdad, porque ustedes no saben como cuál va a ser distinto de 0. Porque en teoría podría alguno de estos ser 0. No sé. Me parece medio complicado que les hayan metido esto en la llantía, pero... Pero una pregunta, Ujú. si uno de esos fuera 0, entonces ahí tendrías solo 4 vectores, ¿no? O sea, porque se cancelaría ese. Sí, El ejercicio dice que tiene que no hay tener ningún problema. 5. Decís como si alguno de estos fuese 0 arriba. Como algunos de los X1, no, de los A, B, C o D. A, B, C, sí, sí. No, o sea, es que acordate que estos no son vectores, son simplemente escalares. Ujú. Pero si A fuera 0, entonces X1 también se cancelaría. Y terminaría solo B, X2 más Sí, C, bla, bla, bla. no hay problema con eso, no hay ningún problema. Ah, ok, ya. Acordate de que, de hecho, en cualquier hiperplano, en R3 es más fácil de explicar. Pero, digamos de que tenemos un hiperplano en R3, o sea, no sería un hiperplano, sería simplemente un plano, ¿no? Tenemos que es A, X1, más B, X2, más C, X3. Es igual a un D. Okay. Esto es un plano en cosa. Si tenemos que A, por ejemplo, es 0, nos quedaría Bx2 más Cx3 es igual a D. Pero esto sigue siendo un plano, ¿cachás? Porque tenemos como una recta que me relaciona x2 con x3. Y cuando me pregunto como cuánto vale x1, bueno, x1 vale lo que sea, ¿no? Entonces, si tenemos acá como x2 con x3, acá tengo como una recta que me las relaciona. No me importa cómo me las relaciona, pero me las relaciona de una forma. Y lo que yo sé es de que x1, que digamos que está como saliendo del plano, es una cosa como así, digamos de que este es como la dirección x1, puede tomar cualquier valor. Entonces acá me hace un plano en donde agarro esta recta básicamente y la estiro a lo largo de todo x1. Hago así, y me hace este plano. Pero sigue siendo un plano, no hay un problema. El tema es de que este plano no es como independiente de x1, por así decirlo. Pero lo que No yo le me afecta a su valor. refiero, que ahora, digamos, el plano de arriba era un plano en R3 y cuando se cancelaste el AX1 ahora es un plano de R2, ¿cierto? No. ¿Cómo? La primera línea es un plan R3, ¿cierto? Porque Ujú. tiene 3.
y luego una línea más abajo un plan R2, ¿cierto? Ok, claro, entiendo por qué es que acá lo que falta, lo que está implícito en realidad, que la razón por la cual esto no es R2, es porque acá está implícito de que x1 pertenece a los reales, ¿cachás? Sigue estando esta variable no es que desapareció, pero no está atada a ninguna restricción. Pero no es como que desapareció la variable, seguimos estando en R3. ¿Cachás? Es básicamente eso. Entonces, el quinto ejercicio tenemos de que si tenemos que A es una matriz de n cruz 3, entonces la suma de sus columnas es A1, 1. Esto la verdad que es medio, es como una buena técnica que aprendan. Y esto es verdadero, resulta. Entonces, digamos de que tenemos un A y que sus columnas resultan ser con columnas B1, B2 y B3. Estas son sus columnas. Entonces, A lo puedo escribir como la matriz con B1, B2 y B3. Entonces, no hay ningún problema con esto. Cualquier matriz de n cruz 3 la podemos escribir de esta forma, simplemente agarrando sus columnas, decimos esas son sus columnas y las ponemos así. Entonces, lo que notamos es que si hacemos A multiplicado por el vector 1, 1, 1, sería lo mismo de que B1, B2 y B3 multiplicado con el 1, 1, 1. Y esto es lo mismo que hacer filas por columnas, y nos queda una matriz en donde nos queda B1 por 1 más B2 por 1 más B3 por 1. Y esto es lo mismo que B1 más B2 más B3, que esta es la suma de las columnas de A. Y eso es todo, ¿no? Este es fácil y de hecho es importante que utilicen estas manipulaciones como de llamar las columnas de A de alguna forma, porque resulta mucho más fácil algunas demostraciones de esta forma. Es completamente legal multiplicar como si fuese una matriz, aunque tenga de este lado un vector en vez de un número legal, o sea, real. Y si se fijan, queda el resultado instantáneo. Es que no sabemos de que la suma es 1, 1, 1. Sabemos de que el resultado de esto... No, voy a hacer zoom. Sabemos que el resultado de esto me va a dar la suma de las columnas, pero no sabemos cuánto es la suma de las columnas. Si te fijas, cuando multipliqué, mi resultado no es que me quedó 1, 1, 1, sino que me quedó la suma de las columnas, independiente de cuánto sumen. No sé cuánto valen, pero sé que es la suma de las columnas. Eso. Ok. Si no hay ninguna duda, pasamos al último. Estamos un poco tempranos, así. Y no les traje más ejercicios esta vez. Pero sí, pasamos al último, parece.
Pero una consulta. Sí. Como que me despiste un poco. ¿Por qué podemos saber que la suma es de la matriz es B1, B2, B3? Eso no, como no lo entendí un poco. ¿Cachás de que cualquier matriz yo la puedo... o sea, si me das cualquier matriz de n cruz 3, yo te puedo definir como, bueno, ok, sus columnas la voy a llamar B1, su primera columna la voy a llamar B1, su segunda columna la voy a llamar B2, y su tercera columna la voy a llamar B3. Como la llamé así nomás porque me es fácil. Okay. ¿Sí? Lo que yo digo entonces es, A la puedo escribir como B1, B2, B3. Y ahora me pide evaluar cuánto es A multiplicado por el vector 1, 1, 1. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto es A por 1, 1, 1? Agarro mi expresión de A como B1, B2, B3 y multiplico. Y nos queda que esto es B1 por 1 más B2 por 2, o sea, más B2 por 1 más B3 por 1. Y me quedó exactamente B1 más B2 más B3, que eso es exactamente que la suma de las columnas de A. Ah, ya. Eso. Ah, ya, vale. Gracias. De nuevo. Okay. Ah, un favor. Ojalá de que en Discord los que no tengan su nombre, ojalá se lo pongan, porque hay algunos nombres de que no los puedo llamar así. Entonces, ojalá se los cambien. Y a mí me resulta mucho más fácil si es que me hablan que tengan un nombre normal, tipo Pedro, en vez que las cosas que hay. Un favor nomás. Entonces, sexto. Estos ejercicios son buenos, son importantes de que entiendan las manipulaciones algebraicas que se pueden hacer. Entonces, solución. Digamos de que A sabemos de que es una matriz de la razón A, sabemos de que este es un vector de 3 y este es un vector de 2. Entonces A necesariamente tiene que ser de 2 cruz 3. ¿Cachan eso? Porque 2 cruz 3 por un vector de 3 cruz 1. ¿Estoy bien ahí? Sí, 3 cruz 1. Ok. Por un vector de 3 cruz 1 tiene que ser un vector de 2 cruz 1. Entonces, sabemos de antes de que A es 2 cruz 3 para que cumpla estas ecuaciones. Y A, voy a hacer lo mismo de antes, de escribirlo como, como simplemente 3 vectores. Voy a decir, A lo puedo escribir así. Entonces, lo que tenemos es de que de la primera ecuación, si lo multiplicamos por el vector 1, 0, 1, esto nos da el 1, 2. Y con la misma lógica de antes, esto significa que B1 más B3 es lo mismo de que 1, 2. Y ahora vamos a la segunda ecuación y tenemos que A por el vector 1, 1, 0. No, voy a escribirlo mejor. B1, B2, B3 por el vector 1, 0, 1. Esto es igual a 1, 3. Okay. No, es 1, 1, 0. Okay. Entonces ahora tenemos que B1 más B2 es igual a 1, 3. Y nosotros tenemos que demostrar que existe algún X tal que pase esto. Entonces, de alguna manera tenemos que formar el 1, 4. Y si se fijan, llegamos a un valor que es 1, 3 acá. O sea, 1, 3 acá y 1, 2 acá. Entonces, es muy fácil formar el vector 0, 1. ¿Cachan? Podemos simplemente restar estas dos ecuaciones que tenemos acá, las dos coloreadas en verde,
Y nos queda que la matriz de B1 más B2 restada con la matriz de B1 más B3. Esto es lo mismo que el vector 1, 3 menos el vector 1, 2. Entonces restamos ambos lados y nos queda que B2 menos B3, esto es lo mismo que el vector 0, 1. Y para llegar al 1, 4, tenemos que sumarle un 1, 3 de nuevo. Entonces le volvemos a sumar esto de nuevo. Entonces nos queda que el vector B2 menos B3, si le sumamos el vector B1 más B2, es lo mismo que el 0, 1 más el 1, 3. Entonces acá nos queda el vector B1 más 2 veces B2 menos B3 es igual al 1, 4, que era lo que pedían. Pero ahora no nos piden simplemente de que encontremos alguna forma de llegar al 1, 4, sino que tiene que ser de la forma A por X. Y si se fijan, esto es lo mismo que decir la matriz B1, B2, B3, multiplicado por el vector 1, 2, menos 1, que es igual al 1, 4. Y esto de acá, habíamos dicho que era A. Por lo tanto, este es el X pedido y ya estamos. Esta resulta ser la solución final. ¿Alguna duda con este ejercicio? Parece que estamos bien. Es bueno que aprendan como estas manipulaciones que hago acá, como de simplemente trabajar con vectores en vez de intentar de averiguar los valores. Porque acá uno podría haber visto este ejercicio y haber dicho, a ver, voy a intentar de calcular A, pero no es necesario ni siquiera. ¿Cómo sé si es 2 por 3 o 3 por 2? Acordate de que si tenés una, creo que esto es una propiedad que deberían haber visto. Si tenés una matriz A, 2 cruz 3, multiplico con una matriz B, 3 cruz 1, esto me da una matriz C de 2 cruz 1. ¿Cachás? Como que siempre el número del medio, el número que está acá, necesita ser igual para que se pueda multiplicar. Y además, en el resultado como que se elimina. Como que lo quitas de ambos lados y te queda 2 cruz 1. Eso es como yo me lo acuerdo por lo menos. Para saber de qué es 2 cruz 3. Como acá teníamos de que este era 2 cruz 1. Acá teníamos de que esto era 2 cruz 1. No, 3 cruz 1. Esto era 3 cruz 1. Ya que era 2 cruz 1, la única forma lógica de formar esto sea de que el primer vector, o sea, el primer coso tiene que ser 2 para que tenga sentido con el resultado final, y el segundo tiene que ser igual a este para que efectivamente se pueda multiplicar. Así que eso. Igual no era relevante en realidad. Eso lo expliqué, pero si se fijan en la solución ni siquiera lo usé. O sea, la única razón por la cual lo usé era para saber que habían 3 vectores. Ajá. O sea, teniendo eso, multiplicar matrices es como lo mismo que multiplicar matriz por vector, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Una generalización, ya. Ujú. Bueno. Eso les estaba diciendo. Que cuando ven este ejercicio ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Como lo que me conviene acá es encontrar A. Y se puede, totalmente. O sea, si hacen como las ecuaciones bien, pueden encontrar cuánto vale A. El tema es de que pierden mucho tiempo haciendo eso. Porque encontrar A acá no es fácil. O sea, requiere como mucho despejar cosas y van a tardar mucho. Entonces es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? No voy a encontrar A, no me importa. Lo que voy a encontrar es el X tal que me haga que A multiplicado por X sea 1,4. Y eso es mucho más fácil porque trabajan con vectores que no me importa su valor. Simplemente sé de que
existen estos vectores. Y no necesito calcular cuánto vale A. Si no les está saliendo como lo de encontrar el valor, bueno, ahí pueden encontrar A y ver cuál X les sirve. Pero recomiendo siempre trabajar como genéricamente así con vectores que no saben cuánto valen. Y esos son todos los ejercicios para hoy. Si tienen alguna duda con los ejercicios de hoy o los de la vez pasada, pueden preguntar ahora. Tomás, ¿Sí? ¿podría volver al ejercicio de el hiperplano? Es Sí. que Sí, ese es difícil. sí, lo que pasa es que yo no conocía la primera parte esa de cómo representar un hiperplano, yo lo cachaba por lo del producto punto. Por el producto punto. Como que Es eso sabía, equivalente. Sí. pero esto no. Ok, sí, lo del producto punto es equivalente. O sea, un hiperplano también, ahora lo voy a escribir en una pequeña parte. Un hiperplano. A mí me parece más fácil de esta forma. Pero un hiperplano lo puedo escribir como los X tal que X producto punto con un vector perteneciente en este caso a R5 sea igual a una constante C. Entonces voy a escribir B perteneciente a R5 y C perteneciente a los reales. Esta es también una forma equivalente. Pero si te fijas, X, si lo escribo como X1, X2, X3, X4, X5, y C, o sea, y B, si lo escribo con un vector A, B, C, D y E. Si hago el producto punto entre estos dos, me termina quedando AX1 más BX2 más CX3 más DX4 más X5. Es igual a un... Ok, no la voy a llamar C ahora, la voy a llamar F. Es igual a un F. Y te queda la misma ecuación de antes. El F me quedó del otro lado, pero no es relevante. Le puedo cambiar de lado sin problema. Ese es- Ah, ya. claro. Estaba confundida. A Ya, mí, pero a gracias. mí me parece más fácil representarlo así, pero si quieren con el producto punto es exactamente lo mismo y llegan a las mismas ecuaciones. Ya, es que no sabía de dónde había salido, pero ya caché. Sí. Muchas gracias. De nada. Así una pregunta así por preguntar nomás. ¿Qué significa como la F que pusiste al final? Es una constante nomás. Sí, porque un hiperplano no sabe si pasa por el origen o si está elevado a Ah, ya. alguna altura. Igual Representa a al final cero. cuánta altura está elevado desde el origen, por así decirlo. Ah, claro. Si es cero pasa por el origen, si no, no. O sea, Sí, si no, sí, sí. por otro lado. Ah, bueno. Tomás, ¿Sí? es que sabes que yo cacho lo del hiperplano, pero como que no puedo imaginármelo, porque todavía no sé qué Ah, no, es. no podés imaginártelo, es Es que imposible porque... como que el concepto no lo entiendo, o sea, los cálculos y todo eso ya, pero ¿qué es un hiperplano? Sí, no A me, ver, como que es no que lo... es en una dimensión mayor a R3, entonces la verdad que imaginártelo tipo real no vas a poder porque, y tendrías que ser demasiado, no te lo creería, la verdad. Pero la mejor forma que tengo de explicarlo, en mi opinión, es que digamos que es como una generalización del plano. ¿Cachai? Que en el plano, eh, como que tiene todo el espacio, excepto una dimensión. Como que hay una dimensión en la que no se puede mover ese plano. Y es como la misma generalización. Digamos de que estamos en R4 y tenemos un hiperplano. La mejor forma de expresarlo como la cuarta dimensión sería como el tiempo, digamos. Como esa es la mejor forma de visualizarlo, en mi opinión. Entonces sería como un plano en movimiento, ¿cachás? No, es pésima forma de explicarlo, Ryan. Sí, lo único que O podés... sea, el profe nos había dicho que era como difícil imaginarlo y dijo algo de las dimensiones, pero como que Sí, lo me único que te perdí. puedo decir es le falta una dimensión. Es eso. Le falta una dimensión para completar el espacio. Ya. Es Al eso. hiperplano, Sí, ya. sí, pero Con eso me voy a quedar. sí, no te quedes con nada más porque nadie tiene mucho más que decir. No, es Ya, eso. ok. Vale, Gracias. de nada. Muchas gracias, Tomás, por los ejercicios. Te pasaste. De nada. Sí, Nos yo creo que vemos voy el cortando próximo la jueves. grabación. ¿Cómo qué cosa?
Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Oye, Sí. yo tengo una pregunta muy chica, como, Dale. ¿a qué te referís como sin pérdida de generalidad? Ok, sí, ese concepto ojalá no lo tengan que usar en las pruebas porque me parece ridículo de que ustedes lo tengan que usar. Para este ejercicio era necesario. Igual el Ok. profe lo dijo una vez, un par de veces en clase, por eso. Qué mal, qué mal. Ok, lo que me refiero con sin pérdida de generalidad es que yo sé en este caso de que alguno de estos es cero. O sea, no puede ser cero. Alguno de estos es distinto de cero, pero no sé cuál. Sin embargo, si te fijas, son todos como iguales, ¿cachás? Como que si yo digo, imaginemos que el C hubiese sido cero, o sea, hubiese sido distinto a cero y no el A, entonces la demostración era como exactamente igual, solo que intercambiando C y A, ¿cachás? Entonces al final como que Sí. no es relevante, como que era medio tonto hacer la demostración de nuevo para decir, a ver, ahora el caso de B es distinto a cero, de C es distinto a cero, de D es distinto a cero. Entonces, para no hacer como toda esa demostración de nuevo, lo que se dice es, sin pérdida de generalidad, voy a decir que mi vector que va a ser distinto a cero va a ser el A. O sea, mi vector, mi valor. Es como sé que hay alguno que va a ser cero, yo digo, bueno, este va a ser cero. Y así es más fácil trabajar. Ah, ya. Pero si no, sí, en las pruebas también lo pueden explicar como con las palabras, como de que es igual. No necesitan decir, sin pérdida de generalidad es como lo que siempre se suele decir en las demostraciones, pero no es necesario que en la prueba digan sin pérdida de generalidad. Lo pueden explicar con palabras. Al menos si yo lo veo con palabras bien explicado, lo voy a poner bueno. No les voy a corregir yo a ustedes, pero ojalá el resto de los estudiantes hagan lo mismo. Disculpe, Ujú. imagínese que en el peor de los casos, todas las demás variables excepto x1 valen cero. Ahí Ok. igual podríamos demostrarlo, porque ya si se cumple un caso en el que no pasa eso, ya se podría argumentar que nunca pasa, ¿no? Pero decís eh, de que todas estas son cero y x1 no es cero. Claro, porque creo que la mínima condición que se tiene que cumplir es que uno de ellos no sea cero. Entonces, si vamos a la Sí, mínima condición, sí, sí, digamos de que solo el x1 es cero entonces. Este es distinto a cero y todos son iguales. ¿Decís? con eso es suficiente para demostrarlo, porque igual sería un poco Sí, más no debería haber sencillo. ningún problema con mi demostración. A ver, déjame fijarme, pero si no me equivoco, no debería haber ningún problema. Eh, sí, si te fijas, no hay ningún problema. Nunca dividí por x2, x3, x4, x5. Entonces todo lo que hice fue como legal. Eh, No, eh, claro, y en esa forma igual todos los demás son, en teoría pueden ser distintos de cero y ser cero, pero si yo pusiera que todos son cero, para sí, hacerlo más ahí no simple, tiene... Ah, no, no, sí puede ser los... perdón, sí, los x1, x2, x3, acuérdate que son como las componentes del vector, o sea, del punto perteneciente al plano. Sí pueden ser todos igual a cero, porque justamente el plano este pertenece o sea, pasa por el origen. Entonces el origen pertenece a esto. Los que no pueden ser cero son los A, B, C, D, E, ¿cachás? Estos sí pueden ser cero, no hay problema. Pueden ser todos igual a cero, no me genera problema porque son como genéricos, ¿cachás? sí. Mm. Y ahora pongamos que B, C, D y E también son cero, y solamente me quedaría que aquí uno es igual a cero. ¿Con eso lo puedo demostrar? ¿O Como este es sería muy distinto de ambiguo? cero, este es distinto de cero y el resto son igual a cero, ¿decís? Sí, entonces me Sí, quedaría aquí uno igual a cero. es exactamente lo mismo que hice. Si te fijas, el único supuesto que tomé fue que este era distinto a cero. Entonces sí puedo dividir por A y me queda la misma ecuación de antes y como no divido por el resto, es totalmente legal todo lo que hago después. No importa que acá me No, quede cero, acá me quede cero, acá me quede cero, acá me quede cero, me da igual, porque resulta que de todas maneras son LI. ¿Te acuerdas que los argumentos que usé para decir de que era LI eran justo todas las otras variables? Me da igual la variable de arriba. O sea, las otras dimensiones. La dimensión de arriba no me importó nunca. muchas gracias. No. Tomás, Sí. es que estaba leyendo ¿no? el ejercicio y se me olvidó por qué pusiste que F era cero Ah, al porque pasa por principio. el origen, sí. Voy a escribirlo Ah, acá. solo por eso. Sí, pasa Ah, ya, por ya. origen. Sí, solo por eso. Ah, ya, súper.
Ya. Gracias. Pero F es un vector igual, ¿o no? No, F es un real. A ver. Yo quedé con una duda en el ejercicio 3. Espérame, voy. ¿En qué parte? Que después de hacer todo eso, el primer desarrollo y quedar en que alfa menos 1 debe ser distinto a 1. Sí. Ahí como que no entendí qué debo hacer después de eso. O sea, ¿qué conclusión llego con...? No, lo que con vos cero? podrías decir acá es como no hacer lo que yo hice abajo y decir, ¿sabes qué? Resulta de que si alfa vale 1, entonces mi punto no pertenece al plano y por lo tanto la recta no está, no está contenida en el plano. Pero yo acá lo que hice fue simplemente agarrar un ejemplo, ¿cachai? Como alfa es igual a 1, entonces calculo cuánto me da como el punto y veo a ver si cumple la ecuación del plano y resulta que no la cumple. Entonces digo, entonces no está contenida dentro del plano. Pero uno podría haber terminado acá arriba, acá con todo esto, y haber dicho, como no lo cumple para todo alfa, entonces no está contenido dentro del plano. No es necesario lo de abajo si es que lo explican bien con palabras. Pero ahí, en ese caso, con alfa igual 0 sí lo cumple. Entonces Sí, uno sí, dice como... es claro, ese es el punto que intersecta el plano, la recta. Pero Entonces solo está necesitas ese de punto, que... pero no... Claro, está ese punto, pero cuando te dicen de que la recta está contenida en el plano, significa que toda la recta está contenida en el plano, ¿cachás? Si hay un punto que Ya. lo cumple y todo el resto no, entonces no puedes decir que está contenida porque no está nomás, ¿cachás? ¿Y después lo probaste con el número 1 porque se te ocurrió el 1 o Sí, porque uno en general suele elegir el 1 porque es fácil, ¿no? más fácil? Sí. Ya. Eso. Voy a parar la grabación, aprovecho. Pero igual me voy a quedar acá. Tengo hasta las Yo 9:50. tengo otra duda con como la materia en general, Dale. que he visto como dos maneras de escribir los hiperplanos y como Mm, que se me confunde cómo pasar de una a otra, como la forma eh, de U más alfa de 1 más beta de 2, tipo, a ver, U los más... directores. Ok. Y la otra sería la que tienes escrita ahí, la Sí, de sí. X U por más alfa de U. 1. ¿Cómo se pasa de la una a la otra? Sí, ¿y cómo se llaman esas fórmulas? No sé si tenían como que una es la Soy fórmula muy malo para los canónica o... nombres. No sé cómo No, se da lo llaman. mismo entonces. Sí. Pero como saber pasar de estas dos formas, porque como que no las estoy interpretando bien. Mm, em, sí, a ver, la verdad que tampoco jamás pensé en cómo pasar de una a la otra, pero tiene que haber una forma. Digamos que estamos en R3, nada más para que sea más fácil. Un plano lo podemos representar como un vector B1 más alfa veces B2 más beta veces B3. Esto es lo mismo que un plano, igual a 0, digamos. ¿Cómo pasamos de esto a la forma estándar de un plano? Eh, hmm, Antes que eso, en la versión de X por U igual F o igual, ¿Sí? a veces le ponían B. Ujú. Ya, en esa versión, ¿qué son los distintos? No sé qué es, que hay como, cuál es un vector, cuál es, como que no sé qué está Ok. representando. Sí, este es un valor real. ¿Viste? Es un valor real. Este es un vector perteneciente a R5. O sea, a Rn, digamos, mejor, para ser genérico. Genérico. No, n natural no. Rn. Y este también pertenece a Rn, pero es como genérico, no está fijo de antes, sino que cualquier vector que cumpla esta ecuación perteneciente a Rn, entonces pertenece al plano. Pero sí pertenece a Rn. Así que estos dos son vectores, el x punto u o punto b, y este es un valor real. Pero ¿cuál es la diferencia entre el X y el U? El u es un vector que determina el plano, por así decir. Este vector como que caracteriza cómo es el plano, mientras que el x es como, ok, pásame un valor x, o sea, un vector x. Si es que cumple esta ecuación, entonces x pertenece al plano. Es genérico. Este x no está fijo a ningún valor. ¿Sabes? Porque el X es el que va a terminar multiplicando Sí, todos los... sí, es lo que dice. Es al final Lo que va a el aparecer. vector de los x1 de acá.
mientras que estos son como valores fijos, ¿cachai? Este A podría ser 1, este B 2, algo así. Estos están fijos, mientras que estos están variables. Ok. Ujú. Lo de cómo pasar del uno al otro, lo que a mí se me ocurre sería... Lo que a mí se me ocurre sería hacer el producto cruz. O sea, ¿vieron producto cruz? No me acuerdo. Todavía no. Ok, entonces da igual. No, Da igual, da entonces, igual. entonces no te preocupes, no se puede hacer lo mismo. O sea, se puede, Pero- pero sí, no es necesario por ahora, para nada. Disculpe, ¿no se podría hacer como un producto punto tipo B1, B2, B3 y Es que, 1A beta? este es un real, ¿cachás? No puedes hacer producto punto de este con nada. Y producto punto entre estos dos no te sirve. No. Hay que hacer el producto cruz entre B2 y B3. Eso sí te sirve, pero el producto Pero punto sí, no. disculpe por Ujú. interrumpir, si yo pasara el B1 restando y pusiera producto punto del vector Ah, perdón, alfa, beta y B2 y perdón, sí, B3. sí, te estoy mintiendo. Claro, claro, tienes razón, pero este B1 sí es un vector. Decís, a ver, espera. ¿Cómo se puede hacer esto? Em, Tienes tres vectores. No sé, no tengo ni idea. Eh, Eso tiene sentido igual. ¿O no? Wait. Sí, pues, ok. Sí, eso tiene sentido igual, lo de que se puede hacer resolviendo sistemas de ecuaciones de producto punto. Tiene sentido, pero Pero no voy a necesitar cambiar de uno al otro, así como pasar de una ecuación a la otra. no, me costaría verlo. Pero con producto cruz en todo caso es fácil, ¿no? Como cuando vean producto cruz, eso ahí sí sé cómo mostrárselos. Pero Ah, ya, sin ok. producto cruz me costaría. Ok. No. Y cómo pasar claro, porque ese es el lado al revés, pero cómo pasar de este al otro. Eso es mucho más fácil. Como digamos de que tenemos una ecuación de la forma ax1 más bx2 más cx3 más d igual a 0, que esto es un plano. Para pasar a la otra forma, lo que pueden decir es agarrar un vector de que mantenga constante el plano. Entonces, por ejemplo, el vector menos c y a, y acá 0, eso lo mantiene constante. Menos c, 0a. Y agarro otro vector, o sea, voy a elegir menos b ahora. Menos c y b. Esto también lo mantiene constante. Agarro estos dos vectores y después agarro un vector posición, que un vector posición simplemente como que igualo, ¿cómo diría? Agarro 1, o mejor, 0, pero esto necesito que... No entendí muy bien qué hiciste recién. Ok, sí, ahora lo explico, pero... B. Y el último vector sería... puedo agarrar el 0, 0. Y necesito saber cuál es distinto a 0. Bueno, da igual. Digo que este es distinto a 0. 0, 0 y menos b partido en 0. Ok. Menos b partido en 0. Y necesito agarrar, ¿cachás que para definir un plano, o sea, en R3 necesito dos vectores? Dos vectores de que sean como variables, que estén multiplicados por algo. Sí, los dos vectores directores. Claro. Y uno posición. El posición es fácil, simplemente tenés que encontrar una solución a este sistema, me da igual cuál. Entonces, eso es fácil. ¿Encontrarse alguno? Yo en este caso encontré este. Estoy con el supuesto de que C es distinto a 0, pero nada, alguno de los valores va a ser distinto a 0, así que está bien como... Es fácil de encontrar el posición. Los directores, en Ok. cambio, tienen que ser vectores de que si tenés una ecuación existente de que ya cumple esto, si le sumás este vector director, entonces la ecuación se sigue cumpliendo.
Entonces tiene que ser una ecuación de que si se la sumas a esto, se elimina entre sí, ¿cachás? Entonces, si te fijas, en el x1, en este vector, en el primero, le meto un menos c. Entonces, este término de acá me queda menos ca. Y en el x3 le meto un a. O sea, este término me queda más ca. Y en el medio le meto un 0, así que me queda 0. Entonces, estos dos se cancelan y me sigue cumpliendo la ecuación. Por eso este lo cumple. Y después agarro otro de la misma forma. Hice con la misma lógica, solo que con el b en vez de con el a. Esto es como un método totalmente al ojo, la verdad, pero la única razón de que podría no funcionar es que si estos dos fuesen LD. Pero tendría que ser mucha casualidad para elegir dos vectores LD ahí. En general, siempre Pero dos vectores elegidos van a ser LD. la forma de lo que, eso de donde partiste, ¿qué forma es? La forma esta de acá es como la Sí. equivalente del producto punto, solo que no quiero escribir el producto punto. Pero te Ah, acordás ya, de que... pero es como haber partido de... Sí, es como desarrollar el producto punto y te queda esta ecuación de acá. Ok, Sí, eso. Tomás, Ujú. tengo una duda con el 2. Es que mira, lo intenté hacer de otra forma y me funcionó, pero no sé si será como 100% legal hacerlo. En lineal hay 20.000 formas de hacer todos los ejercicios, así que probablemente sea legal. ¿Qué Ah, cosa? ya, mira, es que lo que hice fue como crear una variable entre comillas para como manipular un poquito y así formar el W. Ok. Mira, te voy a describir como un poquito lo que hice. Em, Fue si el generado de U y B es subconjunto del generado de V y W. Ahí como lo que quería hacer es como crear el W entre comillas. Sí. Y mira, primero puse como alfa por U más beta por doble, digo V. Y, y lo que hice fue, mira, en vez de alfa por U, puse como alfa más C menos C. Como que sumé cero entre comillas. Más C menos C decís, ok. Y eso lo multipliqué como por U. Y ahí después como que usé distributiva. Y, y bueno, con el B hice algo similar y como que al final después factoricé, hice como algo y me quedó como un C por W, porque lo reemplacé después como con la ecuación que hay, que no recuerdo cómo era. Creo que U es igual a 2V menos, digo, menos W. Puede tener sentido, tendría que verlo como escrito, pero puede que esté bien eso. O sea, en general de estas hay muchas formas de hacerla, de verdad. Entonces, con que la hagan distinto a mí no significa que la hicieron mal. Ah, ok. Te Sí, mando como una tendría que foto verla, del eso video. sí. Si quieres mandármela, sí, no hay ningún problema. Yo te contesto si está todo ok o si hay algún error lógico. Bueno, pero sí, Ya, ok. probablemente esté bien. Ya, Eh, ok. Muchas gracias. Cuando uno pasa de ecuación lineal a vectorial, a vectores, pero esos son escalares, ¿cierto? Sí, cada vez que pongo x sub b, significa un escalar. Nunca le voy a llamar un x sub b a un vector. Eso es como yo suelo escribir los escalares. Eh, o sea, no corresponden necesariamente a las coordenadas del vector construido. Claro, o sea, son necesariamente corresponden a las coordenadas de algún vector genérico, pero no, es verdad que no hay un vector fijo de que esté determinado por x1, x2, x3 y eso. Pero sí son las coordenadas de algún vector, solo que es como genérico, no es un vector fijo. Y eso. Disculpe, en el primer ejercicio, uno puede. ¿Sí? Es que el primer ejercicio era en el que había que hacer como un sistema de ecuaciones. Ah, no, no, ese no. El Ok. segundo, discúlpeme. ¿Este? Claro, ahí siempre tiene que llegar a una identidad para demostrar que se cumple. ¿Qué te referís con una identidad? Ese no era donde salía menos uno, menos a es igual a menos uno. Menos a es igual a menos 1. ¿Cómo? Es Perdón. que estoy un poco perdido con eso, pero no, entonces no era ese, perdóneme, era el tercero. Ok, dale, sí, sí, sí. Ahí, Ok, ahí. dale, sí, sí, sí. Siempre hay que llegar a una identidad para poder demostrarlo.
No, o sea, como en este caso estamos demostrando algo falso, vos podrías haber agarrado un vector genérico de esta línea y haber visto a ver si se cumplía la ecuación. No es necesario llegar como a una ecuación para cualquier vector, o sea, para cualquier punto perteneciente a la recta. Podrías haber empezado a haber dicho, a ver, voy a probar con alfa igual a 1, a ver qué pasa. Y llegabas a que no estaba en el plano y haber dicho, ok, entonces es falso. No es Claro. necesario llegar a esto. Pero si quisiera de forma genérica y por alguna razón llegase a -1, igual a -1. Claro, Eso ya sí. sería para todos. Ahí sí lo demostrarías para todos. Por eso yo siempre empiezo como de forma genérica. Para que si es que me da verdadero, ya terminé. Y si es que me da falso, también yo terminé, básicamente. Claro, porque si vos querés demostrar de que realmente está contenida dentro del plano y haces un ejemplo y el ejemplo está contenido dentro del plano, eso no demuestra nada porque es solo un punto, no significa que todos los puntos pertenezcan al plano. Pero si por el otro lado yo hiciera un vector genérico y llegase a una identidad, ahí ya se valdría para todo punto. Ah, sí. Si acá hubiese llegado a -1 es igual a -1, sí, hubiese sido listo. Terminaste el ejercicio, es correcto y chao. Esa es mi pregunta, muchísimas gracias. De nada. Ok, creo que voy cortando la reunión. Así que sí. Si tienen dudas, pregunten al Discord. Sí, y eso. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, tengo un buen día. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias, que estés bien.